Se habla de una nueva ley para la celeridad y optimización de trámites administrativos, pero cuenta en este momento el país con el sistema eléctrico, con el servicio de Internet que permita la ejecución y la optimización de lo que en esta ley se propone. Por eso es interesante este encuentro que vamos a sostener a continuación con nuestra gran querida amiga, la doctora Mariela Molero, abogado. Y yo quiero comenzar, Mariela, por supuesto, dándote la respectiva bienvenida. ¿Por qué hay que crear una ley para que exista celeridad? Eso no debería estar implícito en las funciones de cada organismo, de cada funcionario. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación a tu programa. Un saludo a la audiencia. Y sí, ciertamente tenemos una ley. Ya te voy a mencionar el nombre completo. Exacto. De la misma. Es Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Okay. Pero particularmente esto no es novedoso para el venezolano, porque nosotros nos hemos caracterizado por tener una hiperinflación legislativa. Acá tenemos marcos jurídicos robustos, pero lo que nos hace falta es la voluntad institucional y de infraestructura para lograr el cometido de cada ley, porque en Venezuela la digitalización no es un tema de hace 5 años para acá. Nosotros venimos con leyes que tienen una data bastante antigua, que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de datos, tiene que ver con la ley de infogobierno, tenemos también la ley de simplificación de trámites administrativos, muy comentada en su época como una novedad. Entonces, una vez más, tenemos esta duda legítima como ciudadanos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la ley orgánica para la celeridad y optimización de trámite administrativo que no hayan tenido las anteriores, y por qué ahora con esta sí y qué pasó con las anteriores? Entonces, es una duda legítima que hay que reconocer que si tenemos leyes sobre otras leyes, entonces estamos asumiendo que tenemos un fracaso institucional, porque ¿qué pasó con la anterior? ¿Dónde falló el Estado? ¿Cuál fue el por qué no se pudo dar cumplimiento a esa ley en específico? Sí, además que existe la gran posibilidad que entre ellas mismas se contrapongan, ¿no? Es decir, que hayan contradicciones o que generen vacíos o dudas entre lo que diga una ley y lo que dice la otra, ¿no? Bueno, figúrate que existe actualmente ese nudo gordiano jurídicamente, porque cuando uno lee el contenido de la ley orgánica para la celeridad y optimización de los trámites administrativos, uno ve que es una ley de avanzada, pero es que tenemos leyes de avanzada en el país. Pero materialmente esta ley choca con la crisis de servicios públicos, y te explico. Nosotros no tenemos lo que conocen otros países como los gobiernos electrónicos sin electricidad. Si nosotros tenemos falla en el servicio eléctrico en el país, ¿cómo me garantizas la digitalización y la celeridad de las instituciones? Comenzando por allí. Y para que la ley en realidad sea efectiva, el Estado debe garantizar la interoperabilidad de las bases de datos, es decir, SAIME y Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, registros y notarías. Exacto. Y estas instituciones tienen que estar en comunicación directa. Pero ¿qué es lo que pasa? Requerimos servidores y conectividad 24/7 los 365 días del año. Y si no hay una inversión en la infraestructura, la ley se queda en una excelente intención literaria, pero solamente está ahí. Sí, sí. Pareciera que está a destiempo, pero en el sentido de que está adelantándose a las circunstancias actuales, porque realmente... Exactamente. Ajá. Porque si por ejemplo nosotros vamos al SAIME y el SAIME nos dice, no, yo no manejo la data de registros y notaría, vas a registros y notaría y te dice, yo no manejo la data del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Entonces uno ve que cada institución tiene como un feudo informativo. Esta es mi información y este es mi poder. Pero
es que el Estado se debe comunicar entre sí y no perjudicar al ciudadano que va, ejemplo, para tramitar una cédula de identidad. Cuando ya nosotros somos adultos, se nos exige llevar las partidas de nacimiento. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si tu municipio cambió de nombre? La partida de nacimiento no pierde vigencia. Eso es algo que incide en la celeridad y optimización. La partida de nacimiento, la primera que uno tiene, esa siempre va a tener su vigencia porque esos datos son invariables en el tiempo. Entonces, tienen las instituciones la costumbre, tráigame una copia certificada de los últimos 3 meses, de los últimos 6 meses, y entonces va cambiando formatos, van cambiando autoridades, entonces viene, no, tráigamela con el sello húmedo. Sí, y cuando uno ve, exacto, el sello húmedo es como con lo que le da el valor. ¿Y dónde queda la digitalización, ejemplo, de la ley de infogobierno del año 2013? ¿Dónde queda la ley de simplificación? Entonces, el valor del sello húmedo por encima de la digitalización que ya está garantizada en leyes muy, pero muy antiguas. Es interesante porque eso es como, para usar términos, vamos a llamarlos así, conocidos dentro del ámbito político. Eso es muy cuarto republicano. El sello húmedo, aquello también que era el papel sellado, o sea, muy de los 90, ¿no? Entonces también porque se quedó en la psiquis de muchos funcionarios que inclusive eso te revela a ti la poca formación de muchos de ellos, el gran desconocimiento que hay acerca de estas innovaciones y de estas leyes que usted está citando, ¿no? Que tienen que ver con la digitalización. Sí, de hecho, para refrescar a la audiencia, en el año 1994, cuando manejábamos la ley de simplificación de trámites administrativos, la promesa era prohibir las copias de cédula, prohibir las solvencias que el mismo Estado emite y el uso de la firma electrónica. Eso fue una novedad. Pero ¿cuál fue la realidad? Que se institucionalizó el vuelve mañana y la exigencia de las copias de cédula en físico para cualquier trámite en el país. Luego vino la ley de infogobierno en el año 2013 y ella promovió el uso obligatorio de software libre y la digitalización total de la gestión pública. ¿Cuál fue la realidad o cuál sigue siendo la realidad? Que muchos entes ni siquiera tienen portales web funcionales y actualizados. Y luego tenemos la ley del año 2001 de firmas y datos electrónicos para dar validez legal a los documentos digitales. ¿Y cuál es la realidad, Víctor? La realidad sigue siendo que los funcionarios exigen el sello húmedo para creer que el documento es válido. Sí. No, es que yo digo, definitivamente antes de esta ley se tuvo que haber pensado y también creado, establecido definitivamente ese sistema unido de información nacional, ¿no? Donde esté, por ejemplo, el seguro social, la data del seguro social conectada con Ministerio de Trabajo, con el SAIME, es decir, que sea, digamos, una red de conexiones entre todas las instituciones públicas. Y además aquí también se ha promulgado tanto que me parece una herramienta, por supuesto, en teoría muy buena, que a nivel de banca estatal se le ha sacado mucho provecho, pero el sistema biopago, el sistema biométrico, eso es tan maravilloso que tú puedas ir a una institución pública con tu huella y que ahí tengas todo en ese sistema, ¿no? Que te aparezca la partida de nacimiento, la cédula, sin necesidad, por supuesto, de tanto papeleo. Y creo que también, doctora, se va a establecer algo que ya existe en otros países, que, bueno, yo no sé si a nivel de marco normativo ya eso está, pero digamos en la práctica no lo hemos visto, que es la fe de vida con respecto a los pensionados del Seguro Social y los jubilados. Es decir, que todos esos procesos se hagan de forma digital, eso de verdad sería un avance enorme para todos los sentidos, para las mismas instituciones, porque simplifican los tiempos y al simplificar los tiempos son más productivos, atienden a más personas y evidentemente la atención, la calidad de vida de cada uno de los venezolanos también se ve, por supuesto, mejorada, ¿no?
Claro, Víctor, eso sería maravilloso, eso sería lo ideal, que el país esté totalmente digitalizado en cuestiones tan básicas que nos tocan de cerca con nuestros adultos mayores para el tema de la fe de vida. Que siempre en los primeros meses del año le exigen, en el caso específico al Ministerio de Educación, mira, los jubilados, por favor pasar por la taquilla para su fe de vida. Claro. Y también la parte de las actas de defunción. Cuando emite un registro, el acta de defunción siempre va conectado con el Consejo Nacional Electoral e inmediatamente va conectado con el SAIME, pero no funciona de manera completamente veloz. Exacto. Siempre vemos que hay algunas fallas y uno dice, pero bueno, ya la falla es institucional, más no de los familiares, porque si yo participo que tengo el deceso de un familiar y obtengo el acta de defunción, si sigue, por ejemplo, siendo depositada la pensión, ya no es un error del familiar, sino es un error del Estado, claro, que por supuesto está teniendo una falla informativa interna. Ahora, esto me permite a mí mencionar que ¿por qué nosotros no hemos avanzado en el tiempo? O sea, ¿dónde están las fallas o las razones estructurales para haber fallado? Bueno, porque la cultura del sello húmedo, como mencionaste, es que muchos funcionarios se quedaron atrapados en eso, en esa resistencia cultural, exacto, y psicológica que el funcionario requiere. Bueno, usted, primero, la presencia física del ciudadano. Usted tiene que venir y tiene que traerme el papel firmado y sellado. Y esto, cuando vemos que la digitalización democratiza, pero que la burocracia teme perder el control o la oportunidad de gestoría. Porque si me pregunta entre ¿qué ventaja tiene la digitalización? Bueno, es que muchos gestores se quedan atrás. De hecho, el sistema SAREN, ya uno directamente como usuario, uno puede cargar su documento, sus copias de cédula, ellos tienen un formato específico, pero la plataforma es muy empática en explicarte. Y cualquier ciudadano puede, con un buen internet, porque allí vemos la prestación de los servicios, electricidad, velocidad de internet, puede cargar sus documentos y puede realizar su trámite y le llega un mensaje de texto, pase por la notaría el día viernes 17 de abril, ejemplo, a las 9 de la mañana firmando. Entonces uno dice, ¿cómo funciona? Entonces hay que aplicarlo. Ahora, hay una brecha de infraestructura. Yo no puedo mencionar que hay optimización digital en Venezuela con fallas eléctricas constantes, con bajones constantes de electricidad y con ausencia del servicio eléctrico por horas, como está ocurriendo en buena parte del país. Y si falla la electricidad, falla el internet. Entonces, ¿esto qué impide? Las cargas del sistema biométrico, las bases de datos en tiempo real. Entonces, esta brecha de infraestructura es un punto medular para la digitalización de cualquier trámite administrativo. Y algo que mencioné al principio, que las instituciones no se comunican entre sí, están completamente desconectadas de las bases de datos. El SAIME no le dice nada al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Exacto. Los registros no se comunican con el CENIAT. Entonces, la simplificación también requiere la interoperabilidad, que eso no se ha logrado en Venezuela. Y que está en esta nueva ley. De leyes. Y que está en esta nueva ley, porque justamente es la segunda pregunta, ¿no? La interoperabilidad está en la nueva ley, pero no hay el sistema que lo garantiza, ¿no? No tenemos el sistema y eso es crear leyes por crearlas. O sea, la ley es de avanzada. Uno lee el marco legal de Venezuela y uno sabe que está ante un país robusto en normativas. Pero, ¿dónde queda la infraestructura? Claro. ¿Y dónde está la institucionalidad? Entonces, nosotros vemos, teníamos una ley del año 2026 como una nueva herramienta que le explica que ahora el ciudadano tiene una base legal nueva para exigir celeridad. Y la seguridad jurídica de ella está en que conecta la celeridad con la inversión. Pero un país que no simplifica trámites no atrae desarrollo. Claro. Es, por ejemplo,
exigirte, debe la copia de la cédula de identidad. El sistema biométrico que mencionaste es un sistema de avanzada, pero requiere infraestructura, claro, y también requiere formación de lo... figúrate tú, el sacar la cédula para los niños en Venezuela es un tema que a mí me ha tocado de cerca, porque mi hija está por primera vez para la cédula a partir de los 9 años, y allí le piden a cada mamá, papá o representante que acompañe al niño la partida de nacimiento, copia fiel del libro. Y se ha presentado que devuelven a las personas porque llevan una copia certificada con los sellos húmedos, pero no tiene los datos del libro. Y entonces vaya y tramítela de esta manera como la estamos exigiendo. No, porque es por la primera vez, pero los sistemas no están interconectados. O sea, el SAIME no puede hablar con el registro de cada ciudad. Exacto. Y preguntarle, esta base de datos, confían en el papel, la seguridad se lo da el papel, pero ¿y la digitalización del sistema dónde queda? Igual para el tema de pasaporte, para el tema de las alcabalas, con todo lo relacionado con el sistema CIPOL. El sistema CIPOL está conectado, pero muchas veces uno ve, bueno, ¿y cómo llegó esta persona a frontera? ¿Cuántos puntos de control pasó? Claro. Y nadie preguntó cómo se llamaba, nadie revisó ese número de cédula. Son muchos detalles de infraestructura que lesionan la ley de avanzada. Y ahora, ¿se ha llegado a crear o a hablar sobre, establecer una comisión que permita crear este sistema digital unificado de información? Es decir, reunir a ingenieros, iniciativas de profesionales en este sentido para de verdad crear este sistema. ¿Ha habido discusión de eso, doctora? Lo que menciona la ley como tal, ellos te hablan de una brecha digital. Específicamente en el artículo 12, ellos mencionan que los órganos y entes de la administración pública van a adoptar todas las medidas necesarias. Presumimos que en esas medidas necesarias está la parte de ingeniería, que es vital en este tipo de estructura. La misma ley menciona la creación de comisiones donde va a estar desde la Presidencia de la República, vicepresidencias, sectoriales, diputados, gobernadores, pero no mencionan esta parte tan vital que tiene que ver con la capacidad técnica logística de ingenieros que, por ejemplo, pueden tocar a las universidades. Exacto. ¿Cuántas universidades tienen? Bueno, tenemos un par de profesionales que participaron en el trabajo de la NASA para lo que paralizó el mundo hace cuestión de días, y eso es cerebro venezolano, eso es mano de obra venezolana. ¿Cuántos ingenieros en este país no pueden aportar recomendaciones al Estado sobre cómo vamos a avanzar en la parte de los sistemas biométricos y poder tener esa interoperabilidad tan necesaria conforme a las leyes de avanzada que están promulgando? Entonces, es vital, si nos está escuchando el Estado, que involucre a la academia, que involucre a las facultades de ingeniería, los colegios de ingeniería, para que puedan dar los aportes necesarios, porque en este país nosotros debemos entender que todos debemos sumar. Y si el Estado requiere de las universidades deben estar a disposición del Estado. Y los colegios de profesionales también deben estar aportando en temas de vanguardia que mejoren las condiciones de sus colegiados y a su vez le den aporte al Estado, porque todo esto genera calidad de vida. Así es, como decíamos al principio. Ahora, esta ley tiene dentro de sus facultades, según lo que he podido indagar e investigar, que el Poder Ejecutivo puede suprimir, ¿no?, trámites de forma directa. Esto de alguna u otra manera puede generar dudas en cuanto a la seguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas, ¿o es más bien un aspecto positivo? Bueno, figúrate que
En la ley de minas, que también está en este momento bajo estudio, se está observando el carácter discrecional para la presidencia de la República. Eso es algo que lo vengo notando en lo que va de año 2026. Y creo que como es una manera de mantener el poder y el control por parte del Ejecutivo Nacional. Fíjate, Víctor, que esta nueva ley de celeridad y optimización de trámites administrativos reconoce que el Estado venezolano está en deuda con el ciudadano. Ellos lo están reconociendo. Okay. Pero, sin embargo, cuando tú ves que simplificar no es solamente pasar del papel a un PDF, es transformar la mentalidad del servicio público. Y mientras el trámite siga siendo un obstáculo y no un puente, seguiremos atrapados en la burocracia del siglo XX. Y el éxito no se mide, el éxito de la ley no se mide por haber sido publicada en Gaceta, sino en la eliminación de las colas, en la recuperación del respeto al tiempo del venezolano, porque para uno realizar un trámite en una oficina del Estado es todo un día. No, voy a ir a la fe de vida, voy a llevar a mi mamá, a mi papá, eso es todo un día. Si usted va a un registro y notaría ahorita con la parte del SAREN, ya tienes un día y una hora. Entonces ya tú ves que los registros de notaría no están teniendo la cola. Pero si tú te vas al SAIME, tú sigues viendo la cola. Entonces el respeto al tiempo del venezolano. Ahora, cuando se reserva la presidencia de la República suprimir ciertos trámites, todavía no estamos en conocimiento de cuáles son los trámites que puede suprimir. Pero, por ejemplo, la parte práctica que todavía hay, a usted le llevaron su vehículo apareció, usted presenta toda la documentación que ese vehículo es de su propiedad y resulta que el Ministerio Público le dice, vamos con cadena titulativa. ¿Y quién emite la cadena titulativa? El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Y pueden pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses para que ellos la emitan. Y si no la emiten, no entregan el vehículo. Y mientras tanto, el ciudadano anda a pie, el ciudadano está generándole gastos en un estacionamiento judicial y no hay quien te responda. Eso es gravísimo, fíjese usted, de verdad. De verdad. No. Y fíjese, me habla de experiencias como la del SAREN y de casos distintos como el del otro organismo, creo que es en el SAIME, me había dicho, ¿no? Ahí te das cuenta que hay funcionarios actuales que pueden inclusive colaborar con otras instancias de gobierno para llevar esa experiencia de optimización, pero entonces no hay tampoco la debida comunicación entre ellos. Es un tema de verdad digno de estudio, ¿no? Es decir, la solución, buena parte de la solución ya la pueden tener, lo que falta es comunicación entre las partes, ¿no? Para llevar esas metodologías. Y que tengan garantías en la fluidez del servicio eléctrico y del servicio de internet. Hay internet que tiene mayor velocidad y para esas instituciones requieren un internet de velocidad. También necesitan un personal ágil, un personal que esté preparado para manejar las tecnologías y educar al ciudadano. Y tener la mayor empatía para explicar el procedimiento. Entonces, ¿cuántos estudiantes de las universidades pudieran formarse y recibir un medio tiempo de trabajo? Porque no es lo mismo que usted me le dé un aparato digital a una persona de 60 años que se la deja a alguien de 25. El de 25 te lo va a manejar porque ha crecido con la tecnología. Entonces, tú tienes que ir también proyectando cuál es el perfil profesional para las instituciones y los cargos y proyectar al país de acuerdo a las necesidades sociales de crecimiento y desarrollo que nosotros vamos a aportar. Porque en un país donde tú tengas un modelo de desarrollo, tú vas a decir, mira, yo necesito mayor número de estudiantes en estas carreras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a avanzar, ejemplo, en la industria agroalimentaria de creación de proteínas de altísima calidad,
Entonces, ¿cuántos estudiantes yo tengo en este momento para entrar a la universidad? Porque casi siempre se van por las carreras tradicionales. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, urbanismo. En Venezuela una de las carreras importantes es urbanismo, el desarrollo de las ciudades. ¿Y cuántos son los estudiantes o cuántos son los profesionales que tienen ese título? Entonces, allí tú vas viendo que muchas veces falla la implementación de las leyes porque no contamos con un personal adecuado. Sí, ciertamente. Se está hablando en este momento, bueno, se están llamando a invertir en Venezuela permanentemente, por supuesto desde la parte oficial, inclusive también algunos especialistas en el área económica lo están haciendo, sectores como el sector inmobiliario, pero esta ley realmente resulta atractiva para la apertura de negocios en el país, para la inversión de capital extranjero. Como buena venezolana, yo quiero el desarrollo de mi país y desde luego cuando venga un inversionista y vea a Venezuela con todas las bendiciones que tenemos, desde luego que se va a interesar en invertir, pero me le tienes que garantizar que la inversión que vaya a realizar la pueda duplicar, porque claro, si no, no te va a invertir. Exacto. El inversionista requiere garantías legales, requiere garantías económicas, requiere que su inversión esté muy bien posicionada. Y este tipo de ley que reduce los trámites y le garantiza celeridad y optimización, le otorga un carácter excepcional a la inversión. ¿Por qué? Porque tiene una habilitación directa, habilita para que la administración pueda saltarse esos pasos burocráticos en nombre de la celeridad. También le garantiza el fin de lo que se conoce como la tramitomanía, es decir, trámites que resultan inútiles e impertinentes, es decir, volverte a pedir la cédula, la fotocopia de la cédula las veces que usted venga, claro, o la fotocopia de tu RIT las veces que tú vengas. Entonces eso es una ineficiencia que se va acumulando. Y estos 180 días que establece la ley es para que los entes se vayan adaptando y nosotros ya podemos ir fiscalizando si se cumple o no. Okay. Ya nosotros como ciudadanos podemos exigirle, ejemplo, a un fiscal del Ministerio Público que está esperando una respuesta, ejemplo, una cadena titulativa: mira, existe la ley orgánica de celeridad y optimización de los trámites. ¿Cómo usted me va a dejar a mí esperando tanto tiempo sin un pronunciamiento fiscal? Y mientras tanto me está generando día tras día un concepto por estacionamiento judicial, sí, deteriorándose el vehículo de mi propiedad, porque no me lo puede dar hasta que no llegue la cadena titulativa. Usted no puede llamar, hacer una videollamada, usted tiene que resolver. Entonces, en base a esta ley, ya nosotros como ciudadanos podemos, a través de escritos muy bien fundamentados y con muchísimo respeto, decirle al fiscal: existe esta ley, usted tiene que agilizar. Claro, ¿cuáles son las sanciones que establece la ley? Bueno, la ley como tal es una ley bastante corta, Víctor, como se viene caracterizando las últimas leyes del país, a excepción de lo que está circulando de ley de minas, que sí te puedo asegurar que es bastante extenso. La ley establece dentro de esas atribuciones, porque primero te voy a mencionar las atribuciones para luego decirte, porque casi siempre las sanciones van en razón de multas por unidades tributarias. Cuando la ley te habla de las atribuciones, menciona suspender, modificar, reducir por parte de la Presidencia de la República. También el ordenar la digitalización de esos trámites y procedimientos. Habla también de establecer reglamentos, que es algo que debemos estar preparados, normas o estándares que permitan la uniformidad en los entes o la unificación de los entes. Y mencionan esa creación de esa comisión que te mencioné anteriormente: presidencia, vicepresidencia, sectoriales, diputados, gobernadores. Pero cuando llega la parte de la participación y la consulta popular, ellos te mencionan en términos generales que para el ejercicio de esas funciones se desarrollarán medios para la participación y consulta popular.
a los fines de conocer necesidades y opiniones del pueblo en esa materia, en sectores sociales, culturales y económicos. También te mencionan la parte de pueblos indígenas que viene en varias leyes desde hace muchos años mencionándolo, y viene la incorporación de las tecnologías, la parte de la interinstitucionalidad de los trámites administrativos. Entonces, cuando hay incumplimiento de las normas que contiene la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de los Trámites Administrativos, esa dilación injustificada en el intercambio de información va a acarrear, y aquí viene la sanción, responsabilidades jurídicas correspondientes de conformidad con la ley y demás normas aplicables, pero como tal no te está diciendo cuál va a ser, sino que te lo deja en un sentido macro. Reconoce la brecha digital y dentro de sus disposiciones transitorias está los 180 días, está suprimir la liquidación del Instituto Nacional de Gestión Eficiente de Trámites y Permisos regulados por la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos del año 2014, y ese proceso de liquidación del Instituto Nacional de Gestión Eficiente de Trámites son no mayor a los 180 días, los mismos 180 días para adecuarse los entes a esta nueva ley. Ok, interesante saber esto. Ahora bien, tanto en este periodo de 180 días como posteriores a esto, ¿cuáles son los órganos de defensa del ciudadano? Si va, por ejemplo, a una oficina, elección de un requisito que no forma parte del proceso, ¿a dónde acude? ¿Cómo formula su denuncia, su reclamo? Bueno, hoy por hoy el uso de las redes sociales nos ha permitido conocer lo que ha sido calificado como las denuncias públicas. Exacto. Pareciera que si va un funcionario y le siguen pidiendo el papel firmado y sellado y le dicen, no, pero es que ya eso está como dato biométrico, ya yo tengo eso en formato PDF, no, pero es que lo tiene que traer en físico. Hay que recordarle el ciudadano al funcionario de la vigencia de esta ley. Y hay que explicarle que la celeridad no es un favor que el funcionario le hace, sino que es un derecho humano. Exacto. Y que la ley es un llamado a la modernidad. Entonces, los ciudadanos estamos en la modernización y los entes están en el pasado. El funcionario está acostumbrado a manejarse de una manera, pero resulta que los nuevos tiempos ya no son así. Entonces, debemos capacitar muy bien a las instituciones. El ciudadano tiene que empoderarse de sus derechos con muchísimo respeto a las instituciones, y ya debemos dejar de ser esos mensajeros de papel que para poder realizar un trámite debemos andar con las carpetas y todo ese papel, la papelería andante para nosotros poder gestionar cualquier trámite en este país. Bueno, ahora que estamos viviendo una nueva reposición, ¿no?, de ciertos entes públicos, aquí del Estado, mejor dicho, aquí también la Defensoría pues debería, ¿no?, ejercer un papel importante. La Defensoría en sentido amplio es el abogado que representa los derechos de la población. La Defensoría del Pueblo es una institución muy importante que yo creo que en los últimos años ha quedado un poco rezagada por parte del ciudadano, pero cuando tú conoces la institución de la Defensoría del Pueblo te das cuenta que el perfil que tiene es de avanzada y que ellos pueden atender todo tipo de situaciones que están en la colectividad. Entonces, yo siempre recomiendo que antes de dirimir un asunto, por ejemplo, Ministerio Público, que son asuntos netamente de carácter penal, también yo le recuerdo a la población que tenemos una Defensoría del Pueblo, a la cual usted puede acudir y consultar su situación y recibir una orientación legal pertinente en temas escolares, de convivencia escolar, en temas comunitarios,
Te menciono que los juzgados de paz en este país tenemos una ley nada novedosa porque desde 1994 el país conoce a los juzgados de paz. De hecho, hubo un político muy famoso que le he perdido la pista hace unos cuantos años, que él comenzó en un gran canal nacional y él tenía un programa donde iban personas con situaciones legales y eso cautivó a la sociedad venezolana de su época. Sí, Julio Borges. Y era comunitario. Sí, sí. Exactamente, el doctor Julio Borges. Entonces, vean cómo lo que ayer fue novedoso, porque mira, dos vecinos tienen un problema vecinal y fueron al despacho y eso el programa educaba, claro. Así como educan otros programas de corte internacional de muchísimo valor. Entonces, cuando hay que acudir a resolver situaciones, está la Defensoría del Pueblo, también están los juzgados de paz, los jueces de paz. Entonces vemos que tenemos marcos legales de avanzada, robustos, pero que en la ejecución es donde vamos a tener siempre el problema. Sí, definitivamente como es impresionante la gran tarea que se tiene en el país, principalmente con el tema eléctrico, porque vemos que va más allá, por supuesto, de la gran necesidad humana que tiene la población de tener esa estabilidad, sino que también incide en esferas mucho más arriba, ¿no? Como por ejemplo la ejecución y la implementación de todas estas intenciones y de todas estas leyes. Por tanto, definitivamente si algo requiere celeridad y a máxima velocidad, definitivamente es solventar el problema eléctrico y con ello, por supuesto, el tema de implementar un sistema de digitalización que de verdad facilite todo esto. Yo de verdad le quiero agradecer muchísimo que nos haya conversado, hablado y también educado acerca de esta ley que toca mucho, ¿no?, lo digital, ¿no? Que ahorita es lo que está allí, por supuesto, permanente. Doctora, sus vías para contacto, información, yo las conozco, pero háganoslos saber para efectos de nuestra audiencia dónde la podemos encontrar para escribirle, conocer sus artículos, sus opiniones al respecto sobre este tema y otros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por siempre tenerme presente. Yo soy de la casa. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, espero que sea la primera vez por 2026 de muchas en las cuales vamos a estar compartiendo conocimiento. Mi sitio web es marielamolero.com. Allí pueden ubicarme. Tengo anclado todas mis redes sociales a ese sitio web. Ahí tienen un botón flotante de WhatsApp y tienen un formulario de contacto con un correo electrónico que directamente reviso constantemente. Yo tengo todas mis esperanzas cifradas en que Venezuela va a salir adelante y que este tipo de leyes de avanzada va a eliminar esa discrecionalidad del funcionario que es la madre de la corrupción en Venezuela. Yo tengo este criterio y este es el criterio que se impone porque soy yo el que te recibo. Entonces, ese criterio de la persona que está en la taquilla es incentivar la gestoría, la digitalización y la simplificación. Eliminan a ese intermediario y hay que desearle lo mejor para el Estado porque si a ellos le va bien, a nosotros como ciudadanos también nos va a ir bien y hay que tener ese antídoto contra la corrupción. Sencillamente, celeridad y optimización es eliminar esos trámites burocráticos que son la madre de cultivo de la corrupción en Venezuela. Así que invito a la audiencia a estudiar esta ley, al igual que otras leyes, y a visitar mi sitio web, marielamolero.com. Así es, agradecidos. Y a todo aquel funcionario que nos pueda estar escuchando y que nos pueda estar viendo, independientemente de a qué instancia pertenezca, si es una alcaldía, ministerio, entienda que la celeridad es su deber y la celeridad es el derecho del ciudadano. Por tanto, dentro de la vocación, dentro de esa disposición de servicio debe estar esa posibilidad de facilitarle al ciudadano el solventar su requerimiento. Y si algo también tiene que ir acompañado, doctora, no sé si comparte el punto, aparte por supuesto de una efectiva y completa digitalización,
de la optimización del sistema eléctrico es la formación de ese funcionario en la atención al público. Porque yo creo que al unir esos tres puntos hacemos el perfecto triángulo para que todo trámite, desde el más sencillo hasta el que por su naturaleza sea más largo, sea igualmente efectivo, porque también del trato, del cómo tú recibas al ciudadano, de la calidad de la información que tú le brindes, de la formación, de la preparación que tengas, incide mucho, por supuesto, en la respuesta, porque a veces también un maltrato, una mala cara, una negativa, hace que ni siquiera la persona haga el trámite, ¿no? Es correcto. La parte de las relaciones públicas en este país es vital. Sí. De allí la formación continua a nivel de profesionalizar esa atención al público, porque no todo público, trabajar con público es difícil, Víctor. Sí. Y el funcionario, que es la primera cara de la tiene que estar preparado y tener un control de sus emociones, porque le va a llegar de todo tipo de personas. Y muchas educadas, pero otras no, porque también debemos reconocer que hay usuarios muy mal educados, sí, que quieren ser atendidos de primero, sí, que no respetan la cola, que creen que su trámite es más importante que el resto que ya está esperando. Y ese funcionario tiene que tener un control total de las emociones, tener formación para el público. Ejemplo, el SAIME. El SAIME tiene todo tipo de ciudadanos, tiene que ir desde los niños, adultos, personas personas mayores, y la primera cara de la institución tiene que ser una cara amable, sonriente, pero también una cara con una fortaleza para que pueda explicar de la manera más simple y sencilla qué debe usted traer, quién debe acompañar, cuánto dura el trámite, usted viene a retirar, y de esa manera, y también las instalaciones deben estar adecuadas. Nosotros vamos a instituciones donde no hay un sanitario, y uno si va a estar toda una mañana, si necesito lavarme las manos o hacer alguna necesidad fisiológica, porque no hay sanitarios para el público. Eso es algo, yo te comento, Víctor, que en los tribunales siempre ha sido un tema para nosotros acá en Ciudad Bolívar, el uso de los sanitarios, porque estamos todo un día. Entonces, cuando tú mermas y burocratizas y hay la pérdida de la condición humana, porque toda persona requiere un nivel. Necesitamos un sanitario, necesitamos tomar agua, necesitamos un espacio para sentarnos. Entonces, cuando la institución entienda que también está tratando con personas que tienen necesidades, también allí va a venir una parte de empatía, y esos son derechos humanos. Sí, esa es la verdadera humanización, que por cierto, yo tuve que ir a acompañar a mi madre al SAIME de la Trinidad. Quiero aprovechar el espacio para hacer, la denuncia pública, que está en un centro comercial, La Trinidad, Caracas. El SAIME está dentro del centro comercial Plaza La Trinidad. Yo la responsabilidad obviamente no se la adjudico en este caso al SAIME, sino a la administración del centro comercial. Y ahora que me habla de los baños, eso está en un estado paupérrimo. Así que, considerando que tienen una institución tan importante, tan estratégica, que todos los días se moviliza ciudadanos, hago el llamado a la administración de este centro comercial para que por favor pongan en condiciones óptimas los baños, porque entonces está sucio, el lavamanos no funciona, el tema está del inodoro tampoco. ¿Cómo puede operar un baño en estas situaciones, en este estado, por Dios? Así que le hacemos el llamado, y de verdad, dentro de la humanización, pues pensar mucho en esto. Y que también es importante, se entiende que el funcionario tiene que tener autoridad, pero que la autoridad no se confunda con atropello. Usted puede ser educado, usted puede ser amable, e igualmente dejar sentada la autoridad. Así que qué bueno que estemos hablando de todo esto, doctora, me encanta. Y vamos a estar conversando qué bueno. de otras leyes, porque creo que el tema, es una realidad. El tema de leyes, bien sea porque se estén creando o porque se estén estudiando o reformulando, va a estar muy movido a lo largo del año. Me interesa, ya que lo mencionó, que podamos hablar próximamente sobre la ley de minas. Ya, ha habido avances en ese sentido, pero creo que el ciudadano necesita conocer un poco más, ¿no?, acerca de ella.
Así que, bueno. De hecho, te adelanto un poco de la ley de minas. Las personas de Caracas, el eje central del país, pensaban, bueno, pero eso es solamente al oriente sur venezolano. No, hay minerales no metálicos como por ejemplo la arena para las construcciones. Entonces usted debe saber que hay toda una permisología para poder comprar 1 metro de arena y usted poder construir un paredón en el estado Miranda. Sí. Y todo eso son materiales, minerales no metálicos que está regulando ya la ley, ya aparece en el documento, y es bastante interesante la reserva que va a tener el estado venezolano sobre el 50% casi de todo, y el resto se va a ir con empresas mixtas, con alianzas, y es bastante interesante allí el sistema de control que ya se le está viendo al Estado venezolano, preservando y garantizando esos minerales, tanto los metálicos como los no metálicos. Me gusta, cuente con ello y cuenten ustedes, amigos, que van a tener esa entrevista. Gracias, doctora, por tomarse este café con nosotros acá en Café Vital.